Ecos de la Tlanchana. Hablemos de arte en la ciudad. En cuanto a las ideas del color, ¿qué te parece a ti? Bueno, este ordenamiento ya nos comentabas, el color en Brasilia, el color de la selva. Mira, yo creo, perdón, es bien interesante eso que preguntas porque Brasilia fue muy criticada dentro del propio Brasil porque no tenía mar. Pero Lucio Costa dio una respuesta muy poética, muy interesante. Decía que el mar de Brasilia es el cielo azul. Y evidentemente es una cosa maravillosa el cielo. Latitud sur, ahí el sol está al norte, a diferencia de nuestra latitud en la Ciudad de México. Y la monocromía de la propia ciudad, porque todo es concreto blanco, otro principio del modernismo, y los contrastes con las áreas verdes, ¿no? Las áreas verdes muy marcadas. Pero lo que te puedo decir es que hay en la siembra de las áreas verdes, todos son árboles frutales que van siguiendo las estaciones y obviamente eso da una coloración. Hay un árbol maravilloso en Brasil que se llama ipé, muy parecido a la jacaranda, en diferentes colores. Hay morado, hay azul, hay rojo, hay amarillo, hay anaranjado. Entonces eso en las estaciones conforme van pasando va dando cierta cromática. Ahora en la arquitectura y en el propio urbanismo hay intervenciones artísticas muy interesantes, ¿no? Comentábamos de la vitralista Marian Peretti, multicolores sus vitrales, y en todos los edificios de Oscar Niemeyer se encuentran, entre otros escultores urbanos, pero el color en sí empezó con eso, con la naturaleza. Acuérdate también que se desvió un río para poder hacer el lago de Brasilia, ¿no? Lo que dividido en el lago norte y en el lago sur. Y entonces, bueno, pues eso cambia. Obviamente entramos en el asunto de un medio físico transformado por el hombre, ¿no? Bien. Del grado poético, ¿cómo lo verías? Bueno, espiritual, obviamente. Tú también manejas muchos estos temas de la espiritualidad en el arte y en la arquitectura. ¿Cómo verías esta intervención en mitad de la selva en este asunto poético espiritual? Pues obviamente es una muestra de hasta dónde puede alcanzar el espíritu humano en el propósito de llevar a cabo una gran obra, ¿no? La ciudad está marcada por dos ejes principales: el eje monumental, que es oriente-poniente, donde están todos los edificios importantes que conocemos en los libros, y el eje norte-sur, que es el eje rodoviario, que le llaman, que es donde están las grandes avenidas, que es muy criticado y fue muy criticado. O sea, avenidas de 8 carriles, ida y vuelta. O sea, es un movimiento interesante. Te comentaba en algún momento, desde el punto de vista funcional, que hay muy pocos semáforos. La ciudad no funciona por semáforos. Funciona por un orden de una conciencia cívica, donde hay un aglomeramiento también vehicular. Pero regresando a lo espiritual, es una gran proeza. Hay un monumento, el monumento que está dedicado a quienes construyeron Brasilia, con unos textos del presidente de entonces, que fue Juscelino Kubitschek, quien fue que finalmente llevó a cabo la idea de desarrollar Brasilia, y donde se le agradece la persistencia, la permanencia y el ímpetu de los trabajadores de la construcción y de todo tipo para poder llevar a cabo una proeza, una epopeya humana como lo que fue la construcción de Brasilia, porque espiritualmente también es muy importante que la lograron en 3 años. Empiezan en el 1957 y estaban empezando a inaugurar los primeros edificios importantes en el 60. Espiritualmente para Brasil eso fue un gran logro, y fue también desde el punto de vista de la aceptación de la ciudad, fue algo muy emocionante. Imagínate, en Brasilia en esos años, pues no solamente fue el boom de la ciudad nueva, como ejemplo al mundo moderno, Sí. La música con el bossa nova, ¿no? El teatro, las artes gráficas. En aquella época también, en el 59, se crea la Bienal de Arte de Sao Paulo. O sea, Brasil estaba en un momento, en un boom tremendo, que obviamente a su pueblo espiritualmente los tenía
henchidos de felicidad y de ganas de seguir haciendo cosas grandes y de integrarse a ese mundo de la modernidad que significó en aquel momento, ¿no? En el siglo pasado. Bueno, maestro, ya para despedirnos, interesantísimo bueno, algunas imágenes extraordinarias de la arquitectura, de la pintura. ¿Cómo ves este viaje? ¿Cómo lo sientes tú a partir de esta visita? Obviamente, siempre decimos que los viajes nos ilustran, nos recrean en todos los sentidos. Uh-huh. Pues mira, yo invitaría a los escuchas, a tu auditorio, a que visiten Sudamérica. Desde Centroamérica y Sudamérica tenemos mucho que ver, tenemos mucho que aprender. No entraré yo en el campo de las comparaciones con ciudades de los países desarrollados o de Europa o del sudeste asiático o ahora del mundo árabe, ¿no? Sudamérica tiene ciudades muy interesantes, muy ricas también en historia. Y una cosa que sí tenemos que considerar es que la parte sur de América es muy diferente en cuanto a las raíces culturales, por ejemplo, con el Mesoamérica y, pues en el caso de México, ¿no? La diferencia con los grupos antiguos. Uh-huh. No hubo civilizaciones como las nuestras como tal, salvo Perú. Pero Brasil es una cosa diferente. Brasil es una ciudad, un país plenamente desarrollado por los europeos. Las ciudades marítimas hablan de ellos, a todas sus ciudades marítimas en conexión directa con el Atlántico para viajar a su metrópoli, que fue Portugal, así como para nosotros fue España. Uh-huh. Y es un viaje, sí, muy ilustrativo. Me enseñó mucho porque arquitectura latinoamericana, urbanismo latinoamericano, tropicalizado de estas cuestiones internacionalistas de lo moderno, pero Brasilia es una ciudad que, por lo menos en lo personal, a mí sí me gustaría vivir en ella, ¿no? Es una gran ciudad, es una ciudad muy criticable en muchos casos, claro que sí, como todas las proezas humanas, pero es un ejemplo que deberíamos de conocer mucho mejor, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, también el artístico, pero también desde el punto de vista de cómo vive la gente esa ciudad, ¿no? Sí adquieren una forma de vivir, sí tienen una idiosincrasia, sí tienen una forma de dirigirse en su espacio construido. Y eso es muy interesante de ver, ¿no? Y yo creo que para todos los viajes, a donde vayamos, tenemos que observar cómo se comporta lo humano, ¿no? Cómo adopta sus propias reglas y cómo nosotros podemos aprender de ello. Y pues los invito a que... Y ese ejercicio que decimos siempre, la arquitectura te aproxima y cómo te aproxima. Exactamente, ¿no? Sí. Y desde cero. Desde cero y Brasilia, o sea, tú llegas y desde que llegas en el avión, llegues de noche o llegues de día, es bien interesante porque por la ventana del avión ves el trazo urbano y empiezas a observar y dices, mira, o sea, esto es el urbanismo, ¿no? Una variante, hay muchas más, pero yo invitaría a todos los jóvenes y no tan jóvenes también como nosotros, a que visiten Sudamérica y en especial lo que conocí yo en esta ocasión, que fue Brasilia, que conozcan a los brasilienses, que son muy singulares también. Muchas gracias, maestrazo, pues qué gusto y bueno, pues ya está la invitación. Sí. Y bueno, síganos escuchando porque tenemos muchas cosas interesantes que platicar. Gracias, Felipe.